Este lunes, a los 83 años de edad, falleció That's Fair. Montevideo, 15 de noviembre de 1955. Montevideo era verde en mi infancia, absolutamente verde y con tranvías. Muy Señor nuestro por la presente. Yo tuve un libro del que podía leer 25 centímetros por noche, y después del libro la noche se espesaba y yo quería pensar en es la voz de Duccio Sfair recitando Dactilógrafo, uno de los poemas en oficina de Mario Benedetti, durante una entrevista realizada en el año 2009 en el ciclo A Escena con los Maestros, organizado por el Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Educación y Cultura. Madre se acercaba y prendía la luz, y no te asustes, y después la apagaba antes que me durmiera. Y cuando el ambiente cultural uruguayo todavía no había terminado de hacer el duelo por la muerte de That's Fair, en la noche del miércoles falleció Antonio Taco Larreta a los 92 años. Ahora, cuando aún no somos viejos y ya no somos jóvenes, cuando la luz antigua de la piel empieza a parpadear entre las grietas, cuando los vientres ceden ante indiscretos pliegues, cuando la bruma suave de los días oculta... La voz de Taco Larreta, aquí en una grabación del año 1997, recitando Maravilla de Jorge Arbeleche. Y reconozco su latido. Otro es el resplandor. No ciega, es música no oída, que otoñándose viene del silencio. Todos los integrantes de la mesa entendían que era obligatorio referirnos a estas dos noticias, estas dos tristes noticias de esta semana. ¿Quién empieza? Uno tiene la impresión de que está cayendo un telón en una época fantástica de la cultura uruguaya, ¿no? Porque vos pensás en Taco, que mi primer contacto con él fue, yo estaba trabajando en el teatro La Máscara con Elie Wiesel, y en ese momento era crítico, pero luego se proyectó en todos los órdenes del teatro, tal vez de los hombres más completos en teatro, y Duccio de las actrices más dúctiles y más intensas que han pasado por esta escena. Pero vos hablás de ellos y hablás del surgimiento del teatro independiente en el Uruguay, porque un clásico de Duccio fue cuando hizo con Candó, y ahí tenés la comedia Mano a Mano, que con el fallecimiento de Candó retoma Rubén Yáñez, que es otro que se nos fue hace poco. En el año 60 Taco estaba creando club de teatro, haciendo espectáculos impresionantes. Atahualpa estaba con el Galpón, y con Teatro del Pueblo estaba Rubén Yáñez. Era una época de una entrega impresionante. Ahí sí que se podía cantar aquello donde hay un mango, viejo Gómez. Y pienso, y quiero contar una anécdota de Duccio para dar idea de la contracción que tenían todos a la tarea que emprendían. Duccio tenía, me cuenta una vuelta, que tenía que hacer una obra de teatro de Brecht, donde la ocupación le mata a un hijo, se lo trae, ella no lo quiere reconocer porque de alguna manera se delata. Madre Coraje es la obra, y ella, frente al interrogatorio, lo único que hace en ese momento es sus labores, no escucha, deja pasar, pero tiene que dar respuesta de alguna manera. Entonces afila un cuchillo, y para hacer hablar ese cuchillo, me cuenta que recorrió la feria de Tristán Narvaja tratando de comunicarse con alguien que le consiguiera de alguna manera, que le buscara entre lo que tenía un cuchillo que pudiera hacerlo hablar. Ese era el espíritu. Y de Taco, que se hizo el exilio, que ganó un premio con Juan Palmieri escribiendo teatro, que crea además
una compañía de teatro que tenía a Guarnero y a China. En el Teatro Odeón funcionaba, que era un emprendimiento insólito a un país de 2,5 millones de habitantes. Sin embargo, lo logra, lo hace, y luego, claro, cuando pasan a cooperativa, empieza a decaer. Y finalmente termina exilado, y además lo que es este país, porque Taco es, además, cuñado del Toba Gutiérrez Ruiz y hermano de nuestra entrañable compañera de mesa, Matilde Rodríguez Larreta. Dicen varios mensajes como el de Mariana, de Malvin: hay que alegrarse por haberlos tenido. Vivieron sus vidas, fueron queridos y reconocidos. Qué suerte que existieron. Es importante que ustedes cuenten a las nuevas generaciones lo que significaron. Ese sería un gran homenaje, dice el oyente. Sí, sin duda. A mí me gustaría recordar especialmente de Taco una dimensión que de pronto el hombre de teatro opaca, ¿no? Y es lo bueno escritor que era, no solamente de guiones, sino cuando hacía prosa lisa y llana, y el coraje que tuvo, no solamente para emprendimientos muy locos, muy arriesgados desde el punto de vista financiero en materia de teatro, sino el coraje que tuvo, por ejemplo, para escribir El Guante. El Guante es un libro que a mí me produjo un impacto bastante singular, porque había que animarse en una ficción con personajes históricos reales que implicaba nada menos que al pintor de la patria y su familia, a Blanes, a meter en medio de eso un caso de homosexualidad. Bueno, ese tipo de coraje intelectual Taco lo tenía, ¿no? Y lo emprendía. Luego uno lo llamaba para entrevistarlo, que fue mi caso, porque acababa de sacar alguno de sus libros, no recuerdo si fue como El Guante o alguno incluso posterior, y él se revelaba como, bueno, un patricio que sí lo era, ¿no? Culto, un bon vivant, un amante de las cosas bellas, y me confesaba de una manera muy graciosa, casi como con algo de culpa. Yo tengo un defecto enorme, me dijo: solo soporto rodearme de gente linda, no soy amigo de nadie que sea feo. Algún día se lo conté a Matilde cuando nos íbamos de acá, porque siempre cuando nos vamos de acá y coincidimos, yo me llevo a Matilde y la dejo en su casa, y nos vamos parloteando como buenas mujeres que somos. Le conté eso y Matilde se reía a carcajadas y decía: mi hermano de cuerpo entero, tal cual. Juan. Bueno, es muy difícil agregar algo más. Yo recuerdo Taco con el Teatro de la Ciudad de Montevideo, el famoso del Odeón, aquellas compañías que iban de la comedia a la tragedia, de la tragedia a la comedia, y precisamente esa especie de milagro de la década de los 60 de una compañía profesional de teatro, ¿no? Que en el momento en que existía el teatro independiente y la comedia nacional, con dos vetas completamente distintas, una el Estado y otra la voluntad, se creó una compañía profesional. Eso también es un rasgo de valentía muy grande. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Cómo te llevaste yo con quiero estos dos referirme nombres? a Duccio, además. Dale. Creo que, sin despreciar, creo que fue la mejor actriz de nuestro país. Ahora sí, Gonzalo. Bueno, yo muy modestamente, porque veo que los demás contertulios han tenido el privilegio de conocer personalmente a estas dos personas que el Uruguay ha perdido. Yo los conocí como estrellas del teatro, o por haber leído. No tuve ese gusto. Pero mejor es otro punto de vista, sí, el del público. No, pero mío claro, también es del público, ¿eh? ¿Tú no los conociste? No. En el caso de Duccio Frey, sí. yo también público, no tuve placer con a mí Taco, sí. A mí viendo esto y leyendo un poco su biografía, me vino, reflexioné sobre cómo es posible que estos dos personajes, ¿no?, que después vuelven al Uruguay, hayan tenido que irse del país, ¿no?, hayan tenido que sufrir el exilio, ¿no? Porque me parece que eso refleja todo lo que fue esa época predictadura, ¿no? Sobre la cual todavía no estamos hablando como deberíamos hablar, ¿no? Porque estas dos personas que después, que sufren el exilio, que después que son exitosos afuera también, porque eran gente evidentemente talentosa aquí y en cualquier parte del mundo, después vuelven al país, viven durante todos estos años en democracia, no eran ningunos radicales, a menos que hayan cambiado mucho durante ese periodo,
¿por qué esta gente, ¿no? Intelectuales, gente talentosa, tuvo que sufrir el exilio, ¿no? ¿Qué necesidad había? Es muy Y fácil. los sables odian la cultura, ¿no? La más poderosa química del intelecto se produce siempre en los ámbitos de la cultura. Mira qué linda frase para cerrar.